que es de la gran literatura. Se trata de una novela, de una mega novela de un escritor argentino contemporáneo, y que Andrea Fernández Hinojosa, que vino de Córdoba, que es la primera vez que se presenta en una exposición aquí en la sala, va a hacer exposición. Adelante, Andrea. Bueno, ¿se me escucha? Porque yo sí tengo una voz potente. Bueno, la obra de la que yo voy a hablar no tiene nada que ver con la literatura infantil y juvenil, pero de acuerdo a las exposiciones que estaba viendo, sí tiene que ver con el Martín Fierro. Tiene que ver con el Martín Fierro en el sentido de que el Martín Fierro es un recorte de la realidad histórica que se vivía en una época, y esta obra es un recorte de nuestra realidad histórica, la actual, la contemporánea. Voy a hablar sobre una obra de un escritor que se llama Carlos Enrique Berbeglia. La novela se llama Las propiedades impropias del alma. Es una novela posmoderna, en tanto que cuestiona valores establecidos, como por ejemplo la verdad absoluta. Y es una mega novela, como dijo la profesora Bildor Richter, y así lo dijo en el prólogo a la misma, porque tiene un montón de aristas. Es más, en cada relectura descubro algo diferente de esta novela. Yo hice un trabajo sobre la misma, enfocándome en la intratextualidad que se produce en este texto. El doctor Berbeglia es doctor en filosofía y es licenciado en antropología. Leyendo sus trabajos académicos y luego leyendo su novela, pude comprobar que la novela no es más que una expresión estética diferente destinada a una mayor cantidad de lectores de lo que él piensa como académico de la realidad de nuestro país. Voy a leerles cómo define él en un tratado antropológico al argentino. El tratado antropológico se llama La avenida más ancha del mundo, grandilocuencia y depresión de la sociedad argentina. O sea, con el título más o menos se pueden dar cuenta de qué se trata este tratado, que está escrito en un tono de frustración. Y esta clave de frustración es la que dispara la novela. Él define al argentino como eufórico sobre una base depresiva, con una tendencia a la hipocresía reflejada en el autoengaño al que cede gustoso. Dice también que el fracaso argentino se explica por la rotura de los canales de la solidaridad social, en la expansión mortífera de la indiferencia ante el otro y en la paulatina anulación del pensamiento autónomo. Cuando empecé el trabajo, además de la lectura de estos textos académicos y de la lectura de la novela misma, también investigué muchas entrevistas que había dado el autor. En todo, el hilo común es su preocupación por la libertad. Él dice de que la mayor parte de los hombres no solamente no quieren ser libres, sino que temen ser libres. En el sentido de que él se refiere a una libertad de pensamiento libre de ideologías, libre de presiones externas, donde cada uno de nosotros sea dueño de su propio yo. En la sociedad actual esto no se estaría produciendo. Nosotros cedemos voluntariamente gran parte de nuestra libertad en una forma casi inconsciente a las redes sociales, o nos embarcamos en una determinada ideología y vemos la verdad que queremos ver
influenciados por la ideología que nos domina, la ya mentada grieta. Entonces uno ve solamente lo que su ideología le permite ver, o estamos presionados por creencias religiosas que también coartan nuestra libertad de pensamiento individual. Él escribe una novela que en una primera lectura puede parecer una novela de detectives, una novela experimental, donde hay 4 personajes que se reúnen en un sótano a escribir una revista que se llama Lo irreal hasta tanto, y estos 4 personajes tienen alias, sus alias los describen. Una es Florina, el otro es Antícratos, el otro es Erocio y el otro es Teofranco. Del mismo análisis de los alias podemos ver a qué se refiere cada uno de estos personajes. A través de estas revistas ellos quieren plantear un mundo utópico. Florina diseña un artefacto al que denomina antidocumento. Este antidocumento es un artefacto que nos haría materialmente libres. ¿En qué consiste? En que en lugar de mostrar nuestro documento de identidad para que el que quiera saber de nosotros pueda tener todos nuestros datos, tengamos un objeto que permita que no sepan nuestros datos si nosotros no queremos. Es una forma de evitar todas esas listas que sabemos que existen con todos nuestros datos y que para Verbeglia nos hacen menos libres. Antícratos propone un sistema social y político al que denomina JUBRA, justicia burguesa revolucionaria, donde dice que no quiere adeptos, que no quiere gente que lo siga, que lo único que quiere es fomentar la individualidad con el único límite de no dañar al otro. Entonces propone un sistema donde no haya violencia, donde se respete al otro, propone formar un partido de los débiles, donde incluye a los ancianos, a los enfermos, a los discapacitados, a los que el Estado debería ayudar, pero que cuando pasen su momento de necesidad estarían obligados a devolver la ayuda. Cosas que no están pasando, pero que constituyen esta utopía. El personaje de Erocio hace un viaje muy extraño, donde va recorriendo el camino de involución o evolución, según cómo se lo mire, del ser humano para conseguir su placer o su goce. Pasa primero por es un tren donde va pasando por distintas estaciones. En las estaciones al principio se ve cómo la humanidad destruye la naturaleza que nos precedía, talando árboles para sembrar y para construir la civilización, y después cómo el mismo hombre destruye todo eso que se construyó, donde también vemos algo que se repite en el Tratado Antropológico de Verbeglia, que dice que en la Argentina fracasamos porque no hay políticas de Estado, y que todo lo que hace el gobierno anterior lo destruye el siguiente, y al describir este proceso por el cual los hombres primero talan los árboles, luego siembran, después vienen otros hombres y rompen todo lo que construyeron los demás, nunca vamos a avanzar. Es una metáfora de lo que es nuestro país. Una de las paradas es una parada que se denomina recapacitante, y en esta parada se resalta el sagrado cuadrángulo de la felicidad, como él lo llama. Ese sagrado cuadrángulo de la felicidad es algo a lo que nos vamos a sentir muy identificados actualmente como sociedad, porque dice que eso está constituido por juventud,
buena salud, muy buena posición económica y la inteligencia suficiente para mantener esa posición económica y acrecentarla. Y que la felicidad encapsula y que la única forma de ser feliz es no mirar hacia los costados. Esa es la posición del ocio. Luego viene el personaje de Teofranco. Teofranco fue rabino, luego se casa con una monja y dejan los hábitos ambos, cada uno su religión, y Teofranco desconoce o se enoja con un dios que nunca fue capaz de vencer a Satán, un dios todopoderoso. Él se cuestiona por qué nunca fue capaz de vencer a Satán, por qué castiga a Eva, si Eva lo único que quiso es conseguir conocimiento. Es más, hace una analogía muy interesante de qué hubiera pasado si en lugar de Eva haber estado con Adán, la pareja hubiese sido con Prometeo, y entonces la evolución del mundo hubiese sido mucho más interesante. Lo tilda a Dios de un Dios machista. Solo rescata de Dios la figura de Cristo y la rescata por doblemente redentora, porque redime a la humanidad y redime a su propio padre que lo abandona y que podría haber salvado a la humanidad de un montón de formas que no fueran el sufrimiento de su propio hijo. A estos cuatro personajes, que son los que se juntan en el sótano, que yo entiendo que ese sótano es el inconsciente del autor, por eso mi trabajo se llama En busca de las huellas del autor. Estos cuatro personajes se juntan con el único lector de esta revista, el que ellos estaban buscando, que en apariencia es un provinciano que viene con una historia bastante disparatada y que los va siguiendo en todas estas presentaciones de estas utopías. Hay otro personaje más al que denominan gerente científico, que sería el alter ego académico de Verberia, porque va criticando a cada uno de sus personajes y las utopías que propone. A Florina, que es su propia ex esposa, la critica por haber sido una feminista, profesional, becada, que hace un casamiento convencional con él, deslumbrada por su poderío económico, o sea, traicionando sus principios feministas y profesionales. De Teofranco dice de que en realidad él no fue rabino para honrar sus ancestros, como era la historia que Teofranco contaba, sino que sus padres habían fallecido y él había sido criado por sus tíos, había ido a un colegio laico, era abogado, se transforma en rabino únicamente que para tener presencia en la comunidad judía y sacar un provecho económico, y que luego del fallecimiento de su esposa, la ex monja, vuelve a ser abogado para cultivar el sagrado cuadrángulo de la felicidad, seguir aumentando su riqueza. De Erocio dice que es un hombre que siempre fue mediocre y que tuvo muchos problemas para relacionarse con los demás, y por lo tanto lo único que hizo en la vida es hacer críticas de las personas a las que no podía emular o alcanzar intelectual o moralmente. Y Antícratos, que es para mí el peor farsante de todos, escribe la historia de Antícratos como la de un personaje que fue un delator de sus propios compañeros de colegio en la época de la dictadura ante la policía,
usando a su novia para sacar datos, traicionando a su propia novia, teniendo que huir del lugar por lo que había hecho, trabajando luego en una estancia donde se roba los premios de los peones, donde también tiene que huir, terminando en un pueblo donde también tiene que huir cuando lo descubren los administradores de la estancia dando discursos, y cuando hace un viaje por Europa se convierte en utopista luego de visitar bibliotecas. Entonces él denomina a estos personajes como farsantes, que en realidad es lo que nos pasa en el recorte de la realidad. Todos nosotros estamos coartados por nuestra libertad porque no nos ponemos a ver los hechos de las personas que pretenden gobernarnos, sino que nos quedamos simplemente con las palabras bonitas que nos dicen. La obra tiene una segunda parte, que sería el aporte que hace este personaje que viene de la provincia, que se llama Genuflexión Segunda, podría ser una novela totalmente aparte. Este aporte que hace es de una sociedad donde por un colapso temporal originario dejan de pasar los días. Entonces los seres humanos se convierten en inmortales, pero todo a su alrededor sigue sufriendo los embates del tiempo. Entonces las mascotas se mueren, los edificios se destruyen, y en un primer momento lo toman como un regalo. Pero a medida que va pasando ese tiempo sin tiempo, van siendo presos de esa inmortalidad que la humanidad deseó siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esta sensación de hastío? Se produce esta sensación de hastío porque esa inmortalidad los tiene cautivos en un cuerpo. También esta inmortalidad coarta su libertad. La única salida que encuentra es la de dos personajes de ese momento del cual no tenemos noción de fechas ni de tiempo, que se enamoran, serían Amadeo y Gorriona, los dos personajes, y que al final de la obra sienten un optimismo que no entienden de dónde viene. Ese optimismo viene del amor, del enamoramiento, que es lo único que los saca de ese hastío vital que tienen y del que no pueden salir, porque si somos inmortales no existe el suicidio, no existe el asesinato, entonces no hay forma de salir de esto. Y ahí yo investigué por qué se llamaba las propiedades impropias del alma. Y bueno, lo impropio del alma es no poder trascender. El alma necesita trascender para conocer esa verdad que como humanos nos es intangible. Y el quedarnos encerrados en una inmortalidad humana, lo único que hace es un apocalipsis lento. Un apocalipsis lento hasta que se consuman los recursos del universo y quedemos flotando en un agujero negro, porque seguiríamos presos de este cuerpo y no habría agua, no habría planeta, no habría universo, no habría nada. Por eso digo que esto es un recorte de la realidad actual, como lo fue el Martín Fierro en su época. Siempre estamos en una época posmoderna, por supuesto encarado de una forma posmoderna, con una novela muy experimental y de difícil lectura, pero que nos deja esa enseñanza, que el valor más importante que tenemos que cuidar o preservar es nuestra libertad, pero como propia autonomía de pensamiento. Eso es todo. Andrea, me siento orgullosa de la profesora, y te lo juro que vas a ser una de las figuras más notables de la crítica argentina. Así que muchas felicidades.